el video. El tubo neural desarrollaba tres vesículas en su extremo cefálico, y mientras crecían esas neuronas con esas células ectodérmicas que cubren todo ese tubo y formaban los neuroblastos, hasta que ya no se formaban más y quedaba ese endopitelio primario, y se iba a desarrollar todas las paredes acá de la médula, del tronco. Se iban diferenciando esas vesículas en otras vesículas. Entonces, en una etapa más avanzada del desarrollo, tenemos esta vesícula formaba estas dos, el mielencéfalo y el mesencéfalo. ¿Sí? Las paredes de este tubo neural en desarrollo no lo forma el bulbo, la médula, y esto acá sigue quedando como una cavidad, en este caso que sería el cuarto ventrículo. Esta vesícula mesencefálica queda como tal y forma el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo, la cavidad ependimaria original quedaba representada por un conducto que era el acueducto de Silvio. ¿Se acuerdan del mesencéfalo cómo estaba formado? Adelante por los pedúnculos cerebrales y atrás por los tubérculos cuadrigénicos. Acueducto de Silvio en el medio, y habíamos mencionado algunos pares craneales ahí, ¿no? Habíamos mencionado la columna somítica motriz que inervaba los músculos somíticos de cabeza y cuello, donde teníamos el núcleo del tercero más abajo y el tercero más arriba y el cuarto más abajo. Y al lado del cuarto había un núcleo vegetativo que era el núcleo pupilar. Bueno, más arriba es un poco más complicado, porque esa vesícula prosencefálica va a originar el diencéfalo. Pero en ese diencéfalo después surgen otras dos vesículas que son los ventrículos laterales, y todo lo que rodea esos ventrículos laterales forma los hemisferios cerebrales. Y esos hemisferios cerebrales se van a desarrollar muchísimo de tal modo que engloban completamente el diencéfalo. El diencéfalo está totalmente rodeado por el telencéfalo, excepto en un pedacito de la cara inferior que lo vamos a ver en la base del cerebro. Todo lo demás, el resto del diencéfalo está rodeado por los hemisferios cerebrales. ¿Quedó claro eso? El diencéfalo, si lo quieren ver en un preparado de afuera, lo van a ver solamente si miran el cerebro desde abajo. Hay un pedacito ahí que es el piso del tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. En muchos libros de anatomía, como por ejemplo Ruyer, describen el diencéfalo y después el telencéfalo. La descripción que hacen del diencéfalo, no sé si alguno la leyó, son las paredes del tercer ventrículo, lo cual es correcto, pero eso a su vez está todo rodeado por telencéfalo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser hablar de configuración externa del cerebro en general. Y cuando digo cerebro, estamos hablando de diencéfalo y telencéfalo. ¿Está claro eso? Vamos a empezar hablando de configuración externa del cerebro en general. Yo creo que se te va a acabar la batería, la memoria.
No. En 2 horas vas a grabar. Tengo grabado videos de 2 horas de pero también creo que era del diafragma y de los músculos del abdomen, ya lo grabé de él y así aprendí. Y eso lo subí en YouTube en un canal. Son los ventrículos laterales. Pero sobre la cátedra se ve una bacteria. Rodeando los ventrículos laterales, rodeando el tercer ventrículo, que es el telecéfalo, ¿no? Fíjense que si uno ve todo esto en un corte así, ya vamos a ver que este corte coronal se llama corte de Charcot. En los hemisferios se pueden reconocer 3 caras. Una cara externa, que es esta, y que va a estar en relación con la bóveda del cráneo. Una cara inferior, que va a estar en relación con ¿qué? El cerebelo, con la tienda del cerebelo atrás, y más adelante con la fosa cerebral media y con la fosa cerebral anterior. ¿Se acuerdan? Si hacemos una base de cráneo vista desde arriba, pero que le sacamos la calota, tenemos el foramen magnum, el occipital, con su apófisis basilar, que se articulaba acá con el efenoides, acá estaba la silla turca, con las crinoides posteriores, si quieren, acá las alas menores del efenoides, ¿sí? Acá tenemos el frontal, acá la escotadura nasal con la crista rani, los agujeritos de la lámina cribosa, acá tenemos el mediastinum, acá tenemos las alas mayores del efenoides, y acá teníamos esa crestita, la protuberancia occipital interna, el canal del seno longitudinal superior y el canal del seno lateral, que iba al agujero rasgado posterior, ¿no? En el occipital había una fosa cerebral y una fosa cerebelosa, ¿no? Todo esto acá está tapado por la tienda del cerebelo, que tiene un agujero para que pase el tronco del encéfalo, pase el mesencéfalo. Entonces, la cara inferior de los hemisferios cerebrales, atrás se relacionan con la tienda del encéfalo. Y más adelante, con la fosa cerebral media y la fosa cerebral anterior. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto corresponde al lóbulo frontal, esto al lóbulo temporal, y esto que está acá al lóbulo occipital. Y después me queda otra cara del hemisferio. Hablamos de esta que está acá abajo, y me falta hablar de esta otra. Esta es una cara que está en un sector, está libre, que es este. Ahí se puede meter la mano entre un hemisferio y otro. Pero después hay un sector que está fija, está unida a la otra por estructuras que pasan de un hemisferio al otro que se llaman comisuras interhemisféricas. Y más abajo de esas comisuras interhemisféricas está el diencéfalo. Entonces, esta cara interna de los hemisferios, arriba, se relaciona con el hemisferio del otro lado. Y abajo está unida a la cara del otro lado mediante esas comisuras interhemisféricas y el diencéfalo. Yo les dije que esta porción de la cara interna se relaciona con la cara interna del otro lado. Eso es así, pero a través de algo que hay ahí, que es la tienda, la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es un pedazo de una madre, probablemente lo hayan visto en los preparados, ¿sí? Que se mete ahí y tiene forma de hoz. Así. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Esto es la hoz del cerebro. Este borde superior
es el que contacta acá, con el hueso, con la bóveda craneal. Ya vamos a ver que ahí, en ese sector de la dura madre, ¿sí? La madre es una de las meninges, la más externa. Todo esto está cubierto por dura madre. Y acá, esta dura madre se encuentra con la hoz del cerebro. Y acá hay un desdoblamiento, y en ese desdoblamiento de la dura madre corre una vena o conjunto de venas, que no es otra cosa que el seno longitudinal superior. Entonces, este borde de la hoz del cerebro se relaciona con la bóveda craneal. Y ahí hay un desdoblamiento por donde corre el seno longitudinal. Este borde que está acá, ¿a qué corresponde? Y a estas comisuras interhemisféricas, al cuerpo calloso, si quiere, que es la más importante. Por ahí corre otro seno también, que es el seno longitudinal inferior. Y esta puntita de acá se agarra a la apófisis crista galli. ¿Se acuerdan del abuelito ciego? Que estaba entre la crista galli y el frontal. Bueno, ahí se agarra la hoz del cerebro. Y este borde que está acá está fijo a la tienda del cerebelo. Fíjense que la tienda del cerebelo está acá. Tiene un agujero acá que se llama foramen oval de Pacchioni, que ya se lo puede olvidar, pero en esta parte media, ahí se fija la hoz del cerebro, que hace así. Ya hablamos un poquito de dura madre entonces, porque meninges es uno de los temas que no sé si vamos a llegar a dar, pero tienen un muy buen teórico de ese tema que lo da el doctor Bustamante. Bueno, vamos a describir ahora los hemisferios cerebrales en su configuración externa en cada una de esas tres caras. ¿Las Sí. comisuras interhemisféricas no tienen nada que ver con el agujero del hombro? Absolutamente nada. ¿No está la misma situación? No, es otra cosa. O sea, ¿cómo se verían las comisuras con un surco? ¿Cómo se ve? Ahora vamos a ver un corte sagital. Entonces, vamos a hacer el cerebro visto de costado, visto de abajo y visto en un corte sagital. Para verlo de costado, vamos a hacer así. Estaba promocionando también, pero dije que ya se aprobaron. Que viven juntos. Para verlo de abajo, vamos a hacer así. Y para verlo en corte sagital, vamos a hacer así. En el cerebro hay un montón de plieguecitos, surcos, surquitos. Vamos a describir primero lo que se llaman cisuras. Una cisura es algo más profundo que un surco. Las cisuras limitan lóbulos en el cerebro. Y los surcos limitan circunvoluciones. Algunas son importantes, otras no. Si yo lo veo desde la cara externa, vamos
a ver esta importante cisura que parte del borde inferior del hemisferio. El borde inferior es el borde que hay entre la cara externa y la cara inferior. ¿Sí? Y ese borde tiene una escotadura acá, en la unión del cuarto anterior con el cuarto posterior, que no importa. Y en esa escotadura sale esta cisura que se llama cisura de Silvio. Esa cisura nace en la cara inferior. Imagínense que estamos viendo el cerebro desde abajo. ¿Qué tengo que cortar yo para ver eso? Es que el cerebro no le puedo recordar. Te da todo. Solo con imágenes. No entiendo, no entendí. Acá hay algo colgante. Bueno, la resuelvo. Esta lectura lo puedo cortar lo más arriba posible. A la altura del mesencéfalo. ¿Sí? O sea, acá podríamos hacer el mesencéfalo cortado. El mesencéfalo cortado tiene más o menos este aspecto. Pedúnculos cerebrales adelante y tubérculos cuadrigémenos atrás. Okay. ¿Sí? Podemos hacer acá la sustancia negra del mesencéfalo, ¿sí? No es tan importante, podemos hacer el producto de Silvio. Si está bien arriba, podremos hacer también los núcleos del 3 y el núcleo pupilar asociado al 3. Esa cisura de Silvio nace de acá y hace esto. ¿Sí? Nace de acá, cerca del extremo anterior del pedúnculo cerebral. Hace una curva cóncava hacia atrás y se continúa acá, en la cara externa. Y tiene dos prolongaciones, una así, otra así, que están en el lóbulo frontal. Esa es la cisura de Silvio. ¿Qué otra cisura tenemos en el cerebro? La cisura de Rolando, que nace aproximadamente acá, en la mitad, y baja así. Y si yo lo veo en un corte sagital, voy a ver un montón de cosas, como por ejemplo la comisura más importante que se llama cuerpo calloso, voy a ver el septum lucidum, voy a ver el trígono, voy a ver las paredes del cuarto ventrículo. Ahora vamos a ver un poquito qué es todo eso. Vamos a ver el tálamo, vamos a hacer la glándula pineal. Ya veremos. Esa cisura de Rolando la voy a ver acá. No. ¿Sí? Y sigue por la cara externa. ¿Se entiende esto cómo es? Profe, se ve muy chiquita en este tipo de corte. ¿Cómo? Se ve muy chiquita. No escucho. Así. Muy pequeña. La cisura se ve muy chiquita en este Se ve apenitas, muy chiquita. ¿Sí? ¿Qué otra cisura tengo? Así, en la cara interna del hemisferio hay otra cisura que se llama cisura calloso marginal, que nace del extremo anterior del cuerpo calloso, se dirige hacia atrás y termina acá. Y tiene una pequeña prolongación hacia atrás. Esta es la cisura calloso marginal. Esta es la cisura de Silvio y esta es la cisura de Rolando. Me falta otra cisura más, que es la cisura. ¿Cuál es la cisura de esa máquina? Esta, ¿Y la otra que está arriba? la de Rolando. Es la misma, pero se pone. Ah, sí, Luca. No.
hace así y tiene una pequeña prolongación acá atrás, mucho menos marcada. Esto es anterior y esto es posterior. Hay una cisura que está acá, que se llama perpendicular interna. Esa cisura separa esta puntita de atrás del cerebro, que es el lóbulo occipital, del lóbulo temporal. Pero esa cisura está muy bien reconocida en la cara interna, donde se llama cisura perpendicular interna, menos reconocida en la cara externa, por eso lo vamos a hacer así, y absolutamente nada en la cara inferior. Bueno, todas esas cisuras nos delimitan 4 lóbulos principales. Hay varios, o 5 si quieren. Este que es el lóbulo frontal. Este que es el lóbulo parietal. No, perdón. Este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo temporal y este es el lóbulo occipital. Y si lo vemos en un corte sagittal, tenemos esta otra zona que está debajo de la cisura calloso marginal, que es el lóbulo del cuerpo calloso. Esos serían los principales lóbulos. Vamos a ver que después hay más lóbulos, que son lóbulos accesorios que están dentro de los otros lóbulos. Bueno, un lóbulo está dividido a su vez en circunvoluciones. Y esa división es a través de surcos. Recuerden que un surco es algo menos profundo que una cisura. Una cisura es bien profunda, un surco es menos profundo. Vamos a empezar con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene 4 circunvoluciones. Primero vamos a mencionar un surco discontinuo que hay acá, adelante de la cisura de Rolando, y por eso se llama surco prerolando. Y de ese surco prerolándico nace un surco superior y un surco inferior, que apuntan hacia el polo frontal, o polo anterior del cerebro, si quieren. Entonces me van a quedar delimitadas circunvoluciones, que son la circunvolución frontal ascendente o prerolante. Y las circunvoluciones frontales primera, segunda y tercera. Frontal ascendente, primera, segunda y tercera frontal. Ahora, ¿cómo es eso? Si yo lo veo en la cara inferior del cerebro. Si yo veo el cerebro en su cara inferior, yo dije que esto que está acá, todo lo que está delante de la cisura de Silvio, es lóbulo frontal, ¿no? Bueno, ahí hay un pedacito de diencéfalo, ¿sí? Esta comisura, que se llama cuerpo calloso, fíjense qué forma tiene, es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces, acá yo voy a ver, atrás de los tubérculos cuadriquémenos, la parte posterior de ese cuerpo calloso,
Y acá adelante vamos a ver varias otras cosas. Una ya la conocen, que es el espacio perforado posterior. ¿Sí? Adelante del espacio perforado posterior está una zona que se llama tuber cinereum, que es de donde sale el tallo hipofisario. ¿Sí? Acá hay una prominencia donde sale el tallo hipofisario. Y más adelante vamos a ver que hay una estructura de la cual todavía no hemos hablado, pero ya vamos a hablar, y quizá la hayan visto, que es el quiasma óptico. El quiasma óptico es un lugar donde se cruzan estos dos nervios ópticos y intercambian algunas fibras. Este espacio perforado posterior, este tuber cinereum, y podemos agregar acá los cuerpos mamilares, todo esto sería el piso del tercer ventrículo. Y eso es diencéfalo. Ese es el único pedacito de diencéfalo que vamos a ver desde afuera. Todo lo demás está rodeado por los hemisferios. Bueno, en este... Sí. Sería el espacio perforado posterior y qué otra cosa más le Espacio perforado posterior. Tubérculos mamilares acá, están más juntitos, yo lo hice separados, y acá el tuber cinereum. Acá se continúa con el tallo hipofisario, donde pende la hipófisis. ¿Se acuerdan la silla turca del esfenoides? Adelante estaban los canales ópticos excavados en las salas menores, y atrás que estaba la silla turca, donde se metía la hipófisis. Esto es el pedazo del encéfalo que se ve desde abajo. Todo lo demás está rodeado por el encéfalo. Bueno, en la cara inferior del lóbulo frontal vamos a ver dos surcos. El surco orbitario externo, que es este, y el surco orbitario interno, que está acá. El surco orbitario interno va a estar ocupado por una estructura que son los bulbos olfatorios, que son los bulbos olfatorios que ustedes ya estudiaron, que se apoyan ¿a dónde? En la lámina gibosa. De ahí van a salir los filetes del nervio olfatorio que pasan por esos agujeritos de la lámina gibosa. Y atrás de este bulbo olfatorio hay tres o dos raíces que son la raíz externa, la raíz interna y mucho más chiquitito una raíz media que es de sustancia gris. Y en este rombo que queda acá, formado por la cisura de Silvio, esto que se llama cintilla óptica, que son los nervios ópticos una vez que ya se cruzaron, cisura de Silvio, cintilla óptica y las dos raíces interna y externa del bulbo olfatorio, ahí está el espacio perforado anterior. ¿Quedó claro? ¿Qué sería esto que está acá? La cisura interhemisférica. ¿Qué hay metido ahí? La hoz del cerebro. Muy bien. Bueno, entonces dijimos que en la cara orbitaria del lóbulo frontal, ¿dónde se apoya esto?
En el frontal. Se apoya sobre el techo de la órbita. ¿Se acuerdan las eminencias mamilares frontales que había ahí? Esas eminencias mamilares son todas las irregularidades que tiene esta cara inferior del lóbulo frontal. Ahí teníamos dos surcos, orbitario externo y orbitario interno, donde está el pedúnculo. Esto corresponde a la primera circunvolución, esto a la segunda y esto a la tercera. Fíjense que si yo sigo para adelante, esto se continúa con esta se continúa con esta y esta con esta. ¿Se entiende? Y en la segunda, que es la más grande, si lo veo de la cara inferior, hay un surco que esto, aunque parezca mentira, se ve en realidad en muchos preparados, que tiene una forma muy irregular de H. No es tan importante. Hemos visto el lóbulo frontal en su cara externa, en su cara inferior, y ahora lo vamos a ver en su cara interna. En su cara interna, la única circunvolución que veo es la primera, ¿sí? Que es esta que está acá. Está por fuera de la cisura calloso-marginal. Disculpe lo del espacio recuperado para que pase los filetes nerviosos. No, es para agujeritos de vasitos sanguíneos que no tienen importancia. Acá hay lo que se llama un pliegue de paso, ¿sí? Y hay un lóbulo accesorio que no tiene ninguna importancia, que se llama lóbulo paracentral. Hay unos cuantos lóbulos accesorios del cerebro. Este es uno de ellos, el lóbulo paracentral. Bueno, seguimos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es el que está detrás de la cisura de Rolando y debajo de la cisura de Silvio y delante de la cisura perpendicular externa. Ese surco tiene un surco que hace así, que se llama surco interparietal. Vamos a hacer más gruesa la cisura para que no se confunda. Ese surco interparietal limita estos tres circunvoluciones que se llaman circunvolución retro-rolándica, detrás de la cisura de Rolando, o parietal ascendente, entre la frontal ascendente, entre la parietal ascendente. Y acá tenemos la primera y la segunda, o superior e inferior, circunvoluciones parietales. ¿Cómo sería esto si yo lo veo desde la cara interna? Y desde la cara interna voy a ver esto acá. Este sector que me queda entre la cisura perpendicular interna, este pedacito de la cisura calloso marginal y esta prolongación, esto que es la cisura calloso marginal y esta prolongación, esto se llama lóbulo cuadrilátero, o un lóbulo del lóbulo parietal, un lóbulo dentro de un lóbulo, no es tan importante. ¿Está dentro del paracentral? Es un lóbulo que está dentro del lóbulo parietal, lóbulo cuadrilátero. No es tan importante. Ahora yo le voy a decir qué es importante. ¿Profe?
es muy variable la terminología que se usa con eso. ¿Y dónde está el lóbulo parietal? Acá. Y este es el lóbulo temporal, que está abajo de la cisura de cilindro. Acá tenemos dos surcos que voy a ver en su cara externa y dos surcos que voy a ver en su cara inferior. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La cara inferior del cerebro, por delante de la cisura de cilindro, mira bien hacia abajo. Está apoyada así sobre la fosa craneal anterior. Pero de la cisura de cilindro para atrás, esta cara no mira hacia abajo, mira hacia abajo y hacia adentro. Está así. ¿Entiendes? De tal manera que si yo eso así hago un corte sagital, miro solamente esto, cuando lo mire de adentro voy a ver algo de la cara inferior. Por eso voy a ver también esos dos surcos del lóbulo temporal, los voy a ver acá. Esos surcos del lóbulo temporal dividen el lóbulo temporal en primera, segunda, tercera circunvolución temporal. Acá sigo viendo la tercera, acá sigo viendo la cuarta, y esta que está acá en la quinta. Me da sueño de día. Yo a mí, a veces, me imagino ahorita, almuerzo, hago la merienda y voy a dormir. Y Ahora, la quinta ¿cómo invento circunvolución eso? temporal, esta también es importante, en su extremo anterior hace una curvita, como si da una vuelta así. Esto, así. Esto se llama gancho del hipocampo. Y esta circunvolución, la quinta temporal, es la circunvolución del hipocampo. Es importante porque ahí van a parar muchas terminaciones de las vías olfatorias. Por eso se llama área entorrinal, la corteza. Es una corteza cerebral que recibe estímulos del nervio olfatorio. ¿Cómo se llama? ¿Gancho? Gancho o uncus del hipocampo. Y la quinta temporal es la circunvolución del hipocampo. Profesor, el lóbulo parietal sobre el lóbulo parietal que está en el número 1. Arriba del lóbulo parietal está acá, está la bóveda craneal, el hueso. No, sí, el número 1 que está arriba. El lóbulo parietal se supone que es el 2, el que se utiliza. No, lóbulo parietal es esto y esto. Circunvolución parietal ascendente, retrorolándica, la segunda y la primera. Esto es todo el lóbulo parietal. Bueno, y me falta el occipital. El lóbulo occipital está delimitado por esas fisuras perpendiculares, interna bien marcada, externa poco marcada e inferior nada marcada. Y acá voy a tener también surquitos. 1, 2, 3 y de abajo. Acá en la cara inferior veo solamente uno, que sería este, que se continúa
continúa con el quinto temporal. Y en la cara interna voy a ver también como en la cara interna mira hacia abajo y hacia adentro. Y voy a ver este otro que está acá arriba, que es el más importante, que se llama cisura calcarina. Fíjense que a veces hay cisuras dentro de los lóbulos, a veces hay lóbulos dentro de los lóbulos también. Esta es la cisura calcarina que está dentro del lóbulo occipital. Primero, segundo y tercero. Sí, los surcos por ahí no tienen, no sé la nomenclatura internacional que dice, pero lo que sí tiene nombre son las circunvoluciones. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, que son las tres que se ven de la cara externa. En la cara inferior vamos a ver la cuarta y la quinta. Y en la cara externa vamos a ver también esa cuarta y quinta, porque la cara interna mira hacia abajo y hacia adentro. Y esta que está arriba de la cisura calcarina es la sexta. Y esta se llama cuña. Y nos queda un lóbulo más que no se ve tan fácilmente, que es el lóbulo de la ínsula. Si uno abre y separa, y lo van a ver en esta imagen con dos separadores de parabén abriendo la cisura de Silvio, hay un lóbulo de sustancia gris y abajo sustancia blanca que se llama lóbulo de la ínsula. Incluso tiene unos surquitos, un pliegue falciforme. Acá hay miles de detalles. Esto estamos simplificándolo al máximo y aún así no nos alcanza el tiempo. Todo esto hay que saberlo porque algunas de estas áreas tienen importancia. Si uno tiene un tumor, un derrame, un traumatismo en un área, va a dar síntomas distintos de la otra. En esta parte de la corteza, en la circunvolución frontal ascendente, ahí es donde van a salir la primera neurona de la vía piramidal. ¿Se acuerdan que algo habíamos hablado ya de vía piramidal? La primera neurona estaba acá, baja por el pedúnculo cerebral, protuberancia, bulbo, pirámide, algunas se cruzan, otras se cruzan abajo, y llegan al asta anterior de la médula espinal, donde está la segunda neurona. Y si es un par craneal, va a llegar al núcleo del par craneal que sea, el núcleo ambiguo, el núcleo linfoloso, el par craneal que estamos hablando. Pero la primera motoneurona de la vía piramidal está acá. Entonces, el paciente que tiene algo ahí va a tener un déficit motor del otro lado. Son esos pacientes que tienen una ACV que no pueden mover la mitad del cuerpo, ¿sí? Porque tienen algo en la mitad del otro lado. Y si uno va a lo más fino, existen lo que se llaman áreas de proyección en la corteza. ¿Qué quiere decir esto? Acá está la motoneurona, la primera motoneurona que va a inervar la segunda motoneurona que va a inervar los músculos del pie. Acá la del brazo, acá la de la mano, acá la de la cabeza. Eso se llama somatotopismo. Y la representación sobre la corteza es de como un hombrecito, cabeza para abajo. Y tiene desproporcionadamente grandes algunas zonas, como por ejemplo las manos.
porque hay muchas zonas para zonas de motricidad muy fina, con una unidad motora muy chica, que son las manos, los músculos de las manos, los músculos del ojo, los músculos de la lengua. ¿Sí? Este hombrecito ahí, como no es exactamente igual que un hombre, se llama homúnculo. Ese es el homúnculo motor. Y atrás hay otro igual, que es el homúnculo sensitivo. ¿Sí? Ese está en la corteza parietal, circunvolución parietal ascendente. Ahí van a parar la mayoría de las vías sensitivas. Las vías sensitivas de la sensibilidad táctil, epicrítica, termoalgésica, hacen sinapsis en la neurona del asta posterior. Esa neurona del asta posterior sube hasta el tálamo óptico y de ahí la tercera neurona se proyecta a esa parte de la corteza cerebral. ¿Cómo se llamaba esta cisura? Cisura calcarina. Ahí terminan a ambos lados de esta cisura fibras que vienen de la vía óptica. Ahí viene a terminar la vía óptica, ¿sí? A ambos lados de la cisura calcarina en el lóbulo occipital. Y bueno, varias cosas más. Esta circunvolución, que era la circunvolución del cuerpo calloso, si uno lo ve acá en detalle, forma algo que rodea todas las comisuras y el diencéfalo, junto con esta otra circunvolución que es la del hipocampo. Por eso esta circunvolución del cuerpo calloso, junto con la quinta temporal, con el hipocampo, forma lo que se llama circunvolución límbica o lóbulo límbico. ¿Repetir qué? El lóbulo límbico es todo esto que rodea el cuerpo calloso y las comisuras, el resto de las comisuras intermitentes y del encéfalo. Y está formado por esto, que es la circunvolución del cuerpo calloso. Fíjense que esto es la circunvolución primera frontal. Esta es la circunvolución del cuerpo calloso. Y este es el cuerpo calloso. Esta circunvolución, junto con la quinta temporal, como que rodean todo esto. Entonces forman un lóbulo que es el lóbulo límbico. Eso tiene que ver con emociones, comportamientos instintivos, ya más complicado eso que toquemos acá. Otra cosa que vamos a mencionar es esto de acá, que se llama hendidura de Villar. Eso que hice en azul. La hendidura de Villar es lo que separa el cerebro del mesencéfalo, si se quiere. Y ahí se va a meter la tía madre a formar los plexos coroideos. De meninges vamos a hablar dos palabritas, porque hay un teórico muy bueno que es el teórico del doctor Bustamante, que está grabado en el canal de YouTube de la cartera. Vamos a hacer acá un corte de la carota.
se llama dura madre. Que ya les dije que acá se encontraba con la hoz del cerebro y en ese desdoblamiento está el canal del seno longitudinal superior. Acá tenemos un hemisferio cerebral. El hemisferio cerebral, o mejor dicho, cualquier cosa, cualquier parte del sistema nervioso central, está recubierto por una capita de meninge que está íntimamente adherida siempre y se llama pía madre. Y finalmente hay otra meninge que está pegada a la dura madre, que se llama aracnoides. Y entre la pía madre y la aracnoides está el líquido cefalorraquídeo. Y después hay una serie de espacios. El único espacio real que hay en las meninges es este espacio que se llama espacio subaracnoideo, ¿no? Ese es el espacio subaracnoideo, ¿por qué? Porque está abajo del aracnoides, ¿sí? Y después hay otros espacios potenciales. ¿Qué quiere decir espacio potencial? Espacio que no existe como espacio, pero que se puede crear, se puede hacer. Si ustedes ven una calota vista de adentro, ¿qué había? ¿Qué había dentro del endocráneo? El seno longitudinal superior. Y además, ossificación y además, ¿cómo? La La ranura de la arteria es la meninge media. Entonces, un traumatismo de cráneo muy violento, generalmente que se cae de la moto o algo de eso, y se rompe esa arteria meninge media, origina una acumulación de sangre en este espacio. En este espacio entre comillas, ¿no? Porque no es un espacio. La sangre va separando la meninge del hueso y se forma este espacio que se llama extradural o epidural. Eso es un hematoma extradural, de ahí sí. Y potencialmente también hay otro espacio, que es el espacio subdural, que es el espacio que hay entre la aracnoides y la dura madre. La aracnoide ahí le dicen rojo. Cuando se rompe algún vasito más chiquito adentro del cerebro, acá se crea otro espacio, que es el espacio subdural. Esos son hematomas que se dan en gente alcohólica por traumatismos menores, gente
no son tan urgentes como esto. Esto hay que operarlo urgente porque ya se mueve. Esto no. Esto a veces se reabsorbe, a veces es más crónico. Pero fíjense el aspecto que tiene en una tomografía. Ustedes le van a tomar eso del rayo en neurología. Este es el aspecto de los hematomas epidurales y este es el de los subdurales. Este es así, biconvexo. Este es más como una media luna que acompaña toda la concavidad. ¿Sí? Bueno, eso como para que tengan una idea de meninges. Después lo van a ver con más detalle en el teórico que se los recomiendo. ¿Ya viste esos teóricos? Vamos a ver un poco de configuración interna de todo esto. Y ahora sí vamos a hablar de